Hola, en este vídeo vamos a aprender a dividir. ¿Te quedas conmigo? Comencemos haciendo estas dos divisiones, 12 entre 6 y 14 entre 6. Y os preguntaréis, ¿y por qué estas dos? Pues he elegido estas dos porque a pesar de que son muy parecidas, son distintas y al final os voy a explicar el por qué. Empecemos con la primera, 12 entre 6. Para hacer una división, lo que primero tenemos que hacer es, como aquí tenemos una cifra, aquí cogeríamos una cifra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que 1 es más pequeño que 6. Sabéis que dividir es repartir, ¿verdad? Y si tenemos un caramelo, nunca lo vamos a poder repartir entre 6 niños. Entonces, nunca vamos a poder coger un número que sea una cifra que sea más pequeña que la que está aquí en el divisor. Por tanto, en lugar de coger una cifra, vamos a coger 2, vamos a coger el 12. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla del 6 un número que sea 12 o muy cercano a 12, pero siempre más pequeño. Nunca me puedo pasar. Para ello, comenzamos repasando la tabla del 6. Yo la voy a escribir aquí a la derecha para que veáis lo que debe suceder en vuestra cabeza. Empezamos repasando. 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12. ¡Uy! He encontrado que aquí tengo el 12 y precisamente el 12 es el que buscaba. ¿Por qué número he multiplicado al 6 para que me dé 12? Lo he multiplicado por 2, ¿verdad? Pues este 2 es justo el que vamos a poner en el cociente. Y ahora decimos 6 por 2, 12 y por tanto vamos a restar aquí un 12. Recordemos que para restar se empezaba por las unidades. Si a 2 le quito 2, me queda 0. Y si a 1 le quito 1, también me queda 0. Bueno, pues ya habríamos acabado. ¿Y cómo es esta división? Es una división exacta, puesto que el resto es 0. ¿Y cuál es el cociente entre 12 y 6? Pues 2. 12 entre 6 es 2. Comencemos ahora con la siguiente división. 14 entre 6. Actuamos exactamente de la misma manera. Como aquí hay una cifra, cogería una cifra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que 1 es más pequeño que 6. 1 no se puede repartir entre 6, ¿verdad? Entonces, siempre que suceda esto, vamos a coger una cifra más. En este caso, dos cifras. Y tenemos 14 a repartir entre 6. Para ello vamos a buscar en la tabla del 6 un número que multiplicado por 6 nos dé o exactamente 14 o muy cerquita a 14, pero sin pasarse. Vamos a poner aquí la tabla del 6. Fijaros, he parado en 6 por 3, 18, porque el 18 ya se pasa, es más grande que 14. Entonces, comencemos. 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Ya se pasa, ¿verdad? Entonces es justo el de antes. 6 por 2, 12. Fijaros que el 12 no es 14, pero es el que está más cerquita de 14. Pues bien, ¿qué número ponemos en el cociente? Pues este 2, porque el 2 es el número por el que hemos tenido que multiplicar el 6 para que nos dé 12. Entonces ponemos en el cociente un 2 y el resultado, que es 12, es el que restamos. Si a 4 le quitamos 2, nos queda 2. Y si a 1 le quitamos 1, nos queda 0. Y ya hemos acabado, puesto que aquí en el dividendo no queda ningún número más, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que el resto de la división es 2. Fijaros, antes nos daba resto 0 y ahora nos sale resto 2. Esta es la diferencia entre estas dos divisiones. Por eso se dice que esta división es exacta, porque da resto 0, y por eso se dice que esta división es entera,
porque no da resto 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si repartimos 14 caramelos entre 6 niños, cada uno de ellos recibirán 2 caramelos, pero no se reparten todos. ¿Cuántos caramelos sobran? Pues sobran 2 caramelos. Vamos a dividir ahora 863 entre 5. Como en el divisor hay una cifra, en el dividendo vamos a coger una cifra. Esto lo podemos hacer porque 8 es mayor que 5. Para ver qué número ponemos en el cociente, lo que hacemos es repasar la tabla del 5. Yo la voy a escribir aquí al lado. ¿Y por qué? Pues porque lo que buscamos es que un número que multiplicado por 5 sea 8 o esté muy cerquita de 8, pero siempre más pequeño que 8. Entonces, empecemos. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Uy, ya me he pasado, porque el 10 es más grande que el 8, entonces no vale. Voy a uno antes. ¿Cuál era? 5 por 1, 5. Fijaros, el 5, que es el resultado, es el que se aproxima al 8, pero sin pasarse. Entonces, ¿qué número tengo que multiplicar por el 5? Pues el 1. El 1 es el que ponemos en el cociente. 5 por 1 hemos dicho que es 5. Pues lo restamos. Y nos queda 8 menos 5, 3. Pues bien, una vez llegado aquí tenemos que pararnos y fijarnos que el numerito que me ha dado aquí de la resta es más pequeño que el divisor. En este caso lo hemos hecho bien porque el 3 es más pequeño que 5. Si aquí me hubiese dado un número que fuese igual que 5 o más grande que 5, tendría que borrar el número este del cociente, el 1, y poner uno más, ¿vale? Pero, insisto, como el 3 es más pequeño que el 5, parece que vamos bien. Una vez que nos hemos asegurado eso, bajamos la cifra siguiente, es decir, bajamos el 6. Lo ponemos aquí y ahora tenemos que dividir 36 entre 5. Para ello buscamos en la tabla del 5 un resultado que esté cerquita del 36 pero sin pasarse. ¿Por qué número tenemos que multiplicar al 5? Pues fijaros, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, está muy cerquita del 36, 5 por 8, 40. Uy, ya me he pasado, este no vale, entonces me quedo con el 7, porque 5 por 7 son 35, que es lo que he encontrado más cerquita del 36. Y este 7 es el que ponemos en el cociente. Y aquí vamos a restar 35. Tenemos que 6 menos 5, 1. Y 3 menos 3, 0. Nos ha dado 1. Comprobamos que 1 es más pequeño que 5. Luego parece que vamos bien. Ahora bajamos la cifra siguiente, que es el 3. Y tenemos que dividir 13 entre 5. Es decir, tenemos que encontrar un número por el que multiplicar el 5 que me dé 13 o esté muy cerquita de 13. Comencemos. 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Uy, me he pasado porque buscaba un 13. Entonces lo que hacemos es una menos. 5 por 2, 10. Luego 2 es el número que busco porque si ponemos aquí un 2, 5 por 2, 10. Y es el que le vamos a restar a 13. 3 menos 0, 3. Y 1 menos 1, 0. Comprobamos que 3 otra vez es más pequeño que 5. Y ahora tendríamos que bajar la cifra siguiente, pero ya no nos encontramos con cifra. ¿Qué sucede? Pues que hemos acabado. 863 entre 5 es 172. Y de resto, 3. ¿Cómo es esta división? ¿Exacta o entera? Es entera, ¿verdad? Porque el resto no es 0, el resto es 3. Pues ya habríamos acabado.
Y ahora vamos a hacer la división 2412 entre 3. Como en el cociente hay una cifra, en el dividendo también cogeríamos una cifra. Pero ¿qué ocurre? Que si cogemos una cifra, el 2 es más pequeño que el 3. Entonces no podríamos hacer la división porque dividir es repartir. Y si tenemos 2 caramelos, no tenemos suficientes caramelos para repartirlo entre 3 niños. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues coger una cifra más. Entonces cogeríamos en este caso 2 cifras. Cogeríamos el 24 y ahora tenemos que dividir 24 entre 3. Para ello vamos a poner aquí la tabla del 3 y vamos a buscar un número que al multiplicarlo por 3 sea 24 o esté muy cerquita de 24 pero sin pasarse, siempre más pequeño. Pues fijaros, nos damos cuenta que 3 por 8 son 24, que es justo lo que buscamos. Luego, si multiplicamos al 3 por 8, el 8 es el número que tenemos que poner en el cociente. Y 3 por 8 son 24 y aquí restamos 24. Al hacer la resta, 4 menos 4, 0 y 2 menos 2, 0. Nos ha salido 0. Hay que comprobar que el número que nos sale al hacer la resta es más pequeño que el divisor, que en este caso es 3. Pero es que 0 sí es más pequeño que el divisor, ¿verdad? Pues entonces parece que vamos bien. Continuemos dividiendo. Ahora nos toca bajar la cifra siguiente, es decir, bajar el 1 aquí. Y tendríamos que dividir 1 entre 3, es decir, buscar en la tabla del 3 un número que me dé 1. Pero ¿qué pasa? Que es que el 1 es más pequeñito, ¿verdad? Pues se pone 0 en el cociente y bajamos la cifra siguiente, es decir, bajamos el 2. Y ahora tenemos 12 entre 3. Ahora buscamos en la tabla del 3 un número por el cual al multiplicar me dé 12 o muy cerquita de 12. Fijaros, justamente está aquí. 3 por 4, 12. Entonces el número que buscamos es el 4. Vamos a poner este 4 en el cociente y como 3 por 4 son 12, restamos el 12 aquí. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Tenemos resto 0. Ya no tenemos ninguna cifra más que bajar. Por lo tanto, hemos acabado la división. Antes comprobar que lo que me ha dado aquí, que es 0, es más pequeño que el divisor, que es 3. Sí, ¿verdad? Además, hemos tenido suerte porque nos ha salido una división con resto 0. ¿Cómo se llamaban este tipo de divisiones? Divisiones exactas, ¿verdad? Muy bien. Pues con esto ya lo hemos acabado todo. Si no lo has entendido, te invito a que repases otra vez el vídeo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido. Os voy a dejar aquí mi canal por si os animáis a suscribiros y si le dais a la campanita os saltarán nuevos vídeos que poco a poco iré haciendo para vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo.